el orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que le pido, secretario, también pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones del señor presidente, consulta a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Quienes estén en contra. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, secretario. Y del mismo modo hemos distribuido el acta de la sesión anterior, por lo tal solicitaré, señor secretario, también consulte si es de aprobarse. Solicito a la Asamblea manifieste si es de aprobarse el acta de la sesión anterior de la manera acostumbrada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretario. Bien, ahora demos paso a la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen. El día de hoy discutiremos asuntos que fueron turnados a esta comisión en diversas sesiones del Pleno de la Permanente. En total tenemos enlistados un total de 69 puntos de acuerdo que se han acumulado en las últimas semanas, los cuales, pues, de acuerdo a la reunión y a los acuerdos que tomamos en mesa directiva, han sido distribuidos en 47 dictámenes, por muchos de ellos tratar de temas similares. De estos, en esta propuesta de resolutivo, se plantean 21 de estos en positivo, 45 en negativo y 3 que quedaron sin materia. Sobre esto, le pido por favor que informen esta presidencia de acuerdo al número del orden del día, y les pediría también que, debido a que algunos de estos, como fueron turnadas las carpetas en su momento, algunos de estos por acuerdo de mesa y de algunos legisladores que han requerido un poco más de información o de tiempo para la discusión, han sido bajados. Les pediría que nos dijeran el número del orden del día que quisieran discutir, así como el tema del que se trata, para asegurarnos de que sea el correcto. Pido al señor secretario que pregunte a la Asamblea qué puntos quisieran reservarse las señoras y señores legisladores. Adelante, señor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas o todos ustedes. Más que una reserva, porque solamente son temas que debatiremos en el Pleno de la Permanente, sí quisiera hacer comentarios sobre 6 de los temas muy brevemente, manteniendo los resolutivos que en este se presentan. Bien. Uno tiene que ver con el Estado de Michoacán, 2 con el Distrito Federal, 2 con el Estado de México y 2 con el Distrito Federal y el Estado de México. En el primer caso, que es el punto número 1, de en torno a un punto de acuerdo que fue presentado en torno a la libertad del doctor José Manuel Mireles Valverde y sus allegados, el objetivo fundamental del punto se concentraba particularmente sobre la condición jurídica del doctor Mireles, y el resolutivo tiene que ver con el hecho de que no se pronuncie la comisión por hacer una valoración jurídica de este proceso, tanto no concluya. La observación que en lo personal quiero hacer es que este asunto no se reduce a una persona. Hay 83 personas detenidas, de las cuales sus esposas, sus familias, incluso han hecho ya manifestaciones públicas, asumiendo incluso actividades de autodefensa en las comunidades donde residen los detenidos, y creo que es un asunto que merece mayor detenimiento en su análisis y reflexión. En los 2 casos del Distrito Federal seguimos en esta lógica de actuar como Asamblea Legislativa, como Congreso Local, en la discusión de temas menores, en la desaparición de algunos cartuchos de la Policía Auxiliar, que tendrá que dar cuenta, como bien resolutivo, un asunto importante sobre la línea 12 del metro, que está en un proceso de auditoría, y esperemos que esto se desahogue. Y en respecto al Estado, bueno, y el tercero es el programa Hoy No Circula, que es un asunto de carácter metropolitano que compete a los estados de México, Hidalgo y al Distrito Federal, y que ahí hay una discusión. Toda una gama, son cerca de 20 puntos de acuerdo. Son cerca de 20 puntos de acuerdo, muchos de ellos que piden la información al Distrito Federal. No es un asunto del Distrito Federal, es un asunto de la Comisión Ambiental Metropolitana, donde interviene no solo el gobierno del Distrito Federal, del Estado de México y del Estado de Hidalgo, sino el gobierno federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, quien es quien dicta las normas técnicas de emisiones contaminantes a la atmósfera. Este debate sí lo damos en el Pleno, pero no es un asunto que competa estrictamente a una entidad, y es un asunto mucho más complejo. Y en el caso del Estado de México,
tanto en el punto 20 como en el punto 46 van vinculados con los grupos de autodefensa y la situación peculiar de municipios en el sur del Estado de México. Aquí prácticamente se quiere desechar la proposición respecto a la existencia de los llamados grupos de autodefensa a partir de la declaración de un grupo de Tlalnepantla, cuando creo que el problema es más complejo, tanto que el día de ayer el gobierno federal decidió asumir las tareas de seguridad pública en 13 municipios del sur del Estado de México, entre los que se encuentran Tlatlaya, Lubianos, Tejupilco, y particularmente destaco el de Tlatlaya, por donde se presentó este enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, donde hubo 22 muertes de civiles, que a la fecha no ha sido esclarecida. Yo creo que está bien hacer esta reserva en tanto conozcamos con mayor detenimiento cómo operará la presencia de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Federal en el sur del Estado de México y el tratamiento que dé la Procuraduría General de la República, toda vez que intervino directamente las Fuerzas Armadas en ese asunto para que nos brinde la información. Son los 6 temas que evitarán un comentario independientemente de alguna discusión que hubiera en el Pleno de la Comisión Permanente. De acuerdo, senador. 19. Ahora, es que lo cambiaron. Sí, ese cambiaron, no, por eso les pedía que nos... Entonces, senador, no cambiamos los resolutivos ni se reservan, solamente son comentarios que mañana serán llevados a cabo en el Pleno. Entiendo bien. De acuerdo. Perfecto. ¿Algún otro legislador que quiera reservarse? Sí, yo quiero reservar el punto 37, era el 38 anteriormente, tiene que ver con un punto de acuerdo que se dictamina en negativo y que habla de la exhortación a las entidades federativas para que legislen en materia ya del matrimonio igualitario. Esto tiene que ver con los derechos humanos, con el artículo 1 constitucional, que dice, voy a leer a la letra lo que dice el artículo en el último párrafo, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Esto ya fue interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, por vía de amparos, se han dado más de 30 matrimonios igualitarios fuera del Distrito Federal. Recordemos que el Distrito Federal ya tiene legislado en la materia, pero fuera del Distrito Federal, en entidades que no han reconocido esta figura, ya hay más de 30 matrimonios igualitarios porque han recurrido al amparo y la Suprema Corte les ha dado la razón. Entonces, este punto de acuerdo simplemente es que se cumpla con la obligación de homologar las legislaciones estatales en materia de derechos humanos con esto. Y además va en concordancia con lo que el Estado mexicano contestó a las Naciones Unidas en la respuesta de México a las recomendaciones del mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Al punto 104, les leo la respuesta del Estado mexicano, es decir, del actual gobierno, del gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, sobre la recomendación 148.114, que por cierto la hizo la Santa Sede. Dijo ahorita les doy la fecha de la respuesta, pero dice: preservar y proteger la institución natural de la familia y el matrimonio como la unión conyugal entre un hombre y una mujer basado en el libre consentimiento. Esta posición la puso la Santa Sede. Les leo lo que contestó el Estado mexicano encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. Dice: respecto a la recomendación 148.114, la protección y desarrollo de la familia son fundamentales para el Estado mexicano, congruente con lo estipulado en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, México reconoce y protege el derecho de toda persona a contraer matrimonio y a fundar una familia. No obstante, México subraya que no existe una norma internacional que defina las características que debe ostentar la familia. Por otro lado,
La igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación están fundamentadas en el artículo 1 constitucional y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reafirmado lo anterior al determinar la inconstitucionalidad de legislación que menoscaba la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de su personalidad, incluso estableciendo que las normas que conceptualizan el matrimonio de forma discriminatoria son inconstitucionales. Por lo anterior, el Estado mexicano no se encuentra en posibilidad de implementar esta recomendación que decía que el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales legislaciones como la de Colima, la de Oaxaca, me parece también la de Guanajuato, precisamente por lo mismo. Entonces, simplemente sería ser consecuente con la interpretación que ya hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exhortando a los entidades federativas a hacerlo. La razón por la que se argumenta la negativa al exhorto es el federalismo, pero la verdad es que aquí mismo vamos a aprobar exhortos a distintos congresos locales, por ejemplo, para que determinen, recuerdo a Baja California, para que legislen en cuestión de igualdad de hombres y mujeres y que legislen en esa materia, y si estamos exhortando a Baja California para que legislen en torno a la igualdad de hombres y mujeres, ¿por qué no vamos a exhortar a las distintas entidades para que, en concordancia con el artículo 1 constitucional, puedan legislar y reconocer el matrimonio igualitario, como ya está en nuestro artículo 1, según, insisto, no nuestra interpretación personal, sino la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo reconoce el Ejecutivo, bueno, o peor, o mejor aún, el Estado mexicano, la Cancillería mexicana, en su carta que manda a la ONU en esta, a la ONU, perdón, ahorita más les leo otra vez al mecanismo de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, auspiciados por la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, yo creo que si somos consecuentes, yo sé que a algunos pues les mueve sus fibras morales, es quizás no un tema muy popular para algunos prejuiciosos, pero esto es responder a lo que dice el artículo 1 en materia de derechos humanos. Por supuesto que quiero dar el debate, lo quiero dar en la comisión, aquí en la primera comisión, y lo voy a dar si es que persiste la negativa en contra de lo que ya dijo el Estado mexicano, lo daré también mañana en la comisión permanente. Gracias, diputado. Senador, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. A lo mejor te va a ser difícil dar el debate, porque cuando coincidimos, y creo que vamos a coincidir la mayoría, que tienes la razón, pues va a ser muy difícil. Te vamos a dejar con las ganas del debate, porque yo creo que técnica y jurídicamente lo que el documento del gobierno de la República a través de la Cancillería ha planteado respecto del cumplimiento de una recomendación de carácter internacional, pues está jurídicamente bien planteado. Coincidimos en tu planteamiento, coincidimos en tu idea, creo que estamos perfectamente ciertos en el tema, pero aquí no se está discutiendo ese fondo en el que tienes absolutamente la razón, sino se está discutiendo el que nosotros le pidamos a las entidades federativas que algo que es facultad de las entidades federativas lo hagan, como lo hizo el Distrito Federal. Son dos planteamientos totalmente distintos. Yo creo que en el fondo, creo que México ha adoptado una posición muy clara al respecto, ha dicho de manera internacional que no es facultad de la Federación el homologar todas las legislaciones de los estados para que se pueda cumplir cabalmente con esta recomendación, y creo que nosotros debemos de dejar a las entidades federativas que resuelvan en su momento, ¿no? En el fondo estamos totalmente de acuerdo que si existe una recomendación de este tipo, pues tiene que tener una respuesta. La respuesta la has leído, es jurídicamente correcto el planteamiento. El tema es cómo le pide el Senado de la República
no hemos legislado para que esto sea obligatorio. No hay una ley federal, no existe una disposición de carácter federal que exija que se haga obligatorio este asunto. Es un tema en el que todavía habrá que discutir al respecto para que, tal como lo señala el documento del gobierno mexicano, así tal cual lo señala, pues tendremos que esperar a que en el federalismo, a través de las entidades federativas y de sus congresos, se resuelva entidad federativa por entidad federativa cómo va a ser el planteamiento de este asunto. Por eso creo que no debiéramos hacer un debate nosotros al respecto, porque no estamos en desacuerdo con el fondo, sino con lo que el Senado de la República va a exigirle. Si queremos exigirle a los estados, y si este es un asunto de carácter estrictamente nacional, pues deberíamos de hacer una ley nacional que obligara a hacer este asunto, ¿no? Sí. Es cuanto, señor presidente. El diputado Luzarán quiere otra vez la palabra en ese mismo sentido. Sí. La verdad es que un exhorto no es obligar a nadie. Un exhorto es eso, simplemente es un llamado. Y de hecho, estamos haciendo un llamado ahora para que se legisle en Baja California, y me parece en otro estado, en Tabasco, que se legisle en materia de igualdad de género entre hombre y mujer. Ahí está, lo acabamos de votar a favor. Nada más que me diga el senador Fayad por qué no violamos el federalismo al exhortar a esas dos entidades, a esos dos congresos locales, a que legislen sobre la igualdad de género entre hombre y mujer, y sí lo violentamos al exhortarlos a que lo hagan sobre matrimonio igualitario. Me parece que es igual, es algo que tiene que ver con derechos humanos, y no veo por qué esta disparidad de criterios. Le hago esta pregunta respetuosa al senador. No se acepta. Le decía que no le quería dar el debate, porque no estamos en desacuerdo en el fondo. Realmente estoy convencido de que tenemos un tema muy controvertido en el que hay la defensa de derechos, y yo he sido siempre un hombre que cree que los derechos civiles, cuando se lucha por los derechos civiles, y todos aquellos que han luchado históricamente por los derechos civiles siempre ganan, y también creo que siempre van a ganar. Aquí el tema, el planteamiento que yo hago es por qué no le damos o se le intenta dar otro tratamiento para que fuera un tema a través de la ley adecuada para hacerlo de carácter nacional, porque no es un tema de carácter nacional, es un tema de carácter estrictamente local, en el que están facultadas las entidades federativas para tomar una decisión respecto de la interpretación de cada ellas en este tema. Este tema está sujeto todavía a interpretación de las entidades federativas, ¿eh? En el tema de la igualdad del hombre y la mujer no está sujeto a interpretación ya. Creo que está perfectamente claro. El otro tema es aún un tema por resolver problemas de interpretación respecto de lo que dice la Constitución Política en su artículo primero. En el caso de la igualdad del derecho y la mujer ha quedado perfectamente claro y no sujeto a ninguna interpretación lo que establece la propia Constitución sobre la equidad de género. Es lo único, pero no, en el fondo no estamos en desacuerdo, no hay litis con ese asunto, sino con el tema estrictamente de carácter constitucional o de carácter técnico jurídico. Bien, me parece que, y coincido con que pues tanto el punto de vista del senador Fayad como el punto de vista del diputado Beluzarán pues no son opuestos, más bien aquí yéndonos tal cual a la redacción del resolutivo, la cual, como bien comentaba el senador Fayad, tiene más que ver con el federalismo o con la independencia en este tipo de situaciones en lo individual de cada estado. Yo le preguntaría al señor diputado si está de acuerdo con la redacción en ese sentido, independientemente de que este tema pudiera ser debatido todavía mañana en el Pleno. Yo la verdad es que discrepo, con mucho respeto, pero discrepo de lo que dice. Yo pienso que es exactamente lo mismo. Sin embargo, entiendo que aquí se deciden las mayorías. Yo siento que como es ya un asunto constitucional y ya interpretado por la Suprema Corte, en los estados no tienen para dónde hacerse en este tema. Tan es así que la Suprema Corte ha mandatado
que se den estos matrimonios igualitarios en aquellas entidades, aun cuando lo tengan estrictamente prohibido. Y por eso la Suprema Corte ha declarado inconstitucional legislaciones que han determinado que el matrimonio solo es entre hombre y mujer. Pero entiendo que se resuelven las mayorías, entonces yo lo que propondría en todo caso es que se voten los demás. Ahí no tendré problema, y en este caso simplemente que se apunte mi voto en contra, con los que me quieran acompañar en el voto en contra, y mañana damos el debate en la plenaria de la Comisión Permanente. El senador Encinas. Bueno, es que este argumento estamos de acuerdo, pero no, siempre es muy complicado resolverlo, porque efectivamente, a final de cuentas, no hay coincidencia, porque finalmente no se trata en esta propuesta que ha defendido el diputado Belanzarán de vulnerar de ninguna manera el federalismo ni la autonomía o soberanía de los estados para legislar en materia civil, sobre su régimen interno en materia civil, sino el planteamiento es muy puntual, es atender tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como la resolución de la Corte emitida el 29 de diciembre de 2009, fue publicada en la Gaceta Oficial, en donde la Corte señala que el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal tiene validez en otras entidades federativas conforme al artículo 121 de la Constitución General de la República. Yo creo que esa es una disposición, la constitucional, primero en materia de derechos humanos, y en segundo lugar la resolución de la Corte que sienta la jurisprudencia para que los códigos civiles en todo el país atiendan el matrimonio igualitario y el derecho pues, de las mexicanas y los mexicanos a decidir libremente la forma de matrimonio o de sociedad en convivencia que quieran asumir. Por eso acompaña el planteamiento del diputado Fernando Belanzarán. Gracias, senador. ¿Algún otro legislador que quiera comentar sobre este punto en particular? Les preguntaría si existe algún otro punto, que de hecho ya debatimos primero antes de votar en lo general. Para efecto de que sea reservado y en su momento pues podamos pasar a la votación en lo general. ¿Ningún otro? Bien, en ese caso le preguntaría al secretario que consulte si son de aprobarse todos los asuntos no reservados y pediría pues que este único punto quede al final para tomar en un momento dado el voto diferenciado del diputado Belanzarán. Como nos lo indica el presidente, preguntamos a la Asamblea si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, señor presidente, los dictámenes no reservados están aprobados. Bien, y sobre la redacción del resolutivo, que bien entiendo mañana va a ser todavía debatida en el Pleno, pediría que nada se consulte si adicional al voto del diputado Belanzarán hubiera algún otro legislador que quisiera registrar su voto en contra, sino para que ya sea aprobada. Me parece que Alejandro, por lo que intervino, sí. Pero... Sí. Solamente pregunto si sobre este punto en particular, adicional al voto en contra del diputado Belanzarán, ¿registramos algún voto en contra adicional? Ok, entonces serían los dos votos para efecto de que ya sea también aprobado. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. En ese caso, con esto damos por concluir esta sesión, en la cual pues tenemos 69 puntos de acuerdo, de los cuales en 47 dictámenes, 21 han sido dictaminados en positivo, 45 en negativo y 3 han quedado sin materia, de los cuales el día de mañana en el Pleno de la Permanente estaremos debatiendo, discutiendo y votando con todos los demás legisladores. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Y bueno,